Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Muy buenos días, amada iglesia. ¿Cómo estamos? Transcurriendo la semana, bendecidos en el Señor porque hay vida, hay salud y hay que hacer. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias porque tú nos regalas vida, porque nos regalas buena salud, porque nos regalas un trabajo donde salir y hacerlo. Yo oro por las personas, Padre, que hoy día no tienen buena salud, para que seas tú restaurando la salud. Por los que no tienen un trabajo, para que por favor seas tú abriendo puertas. Por los que aún están en falta de perdón, para que tú dispongas ese arrepentimiento y ese perdón. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Revélanos hoy a través de tu palabra el mensaje, la misión que tú tienes para nosotros, Señor. Y esa gran comisión que nos has dado de ir y hacer discípulos, fortalécete, Señor, en esa debilidad nuestra y que podamos abrir la boca y decirle a otros quién eres tú, mi Señor. Y ayúdanos a dar testimonio de eso a través de nuestras acciones. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre. Amén y amén. Bueno, iglesia, ayer terminamos el Evangelio de Mateo 18 y hoy comenzamos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 19. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Y dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Estaba ya en otro sitio. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. ¡Qué bendición! Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Aquí el Señor Jesús va a darle respuestas a ellos sobre esta pregunta del divorcio. Y les dice, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así. A otros los hicieron así los hombres y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Bueno, empecemos. Conforme el Señor nos habla en su palabra, entendemos que estos fariseos les hicieron una pregunta al Señor y el Señor le respondió con la sabiduría que Él siempre lo hace. Y les dijo, lo llevó a las Escrituras. ¿No han leído que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa
y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dios, en la persona de Jesús, le da relevancia, primero que todo, es a la palabra de Dios, que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Le da relevancia es al mandato de Dios. Nosotros como cristianos, como creyentes, y si usted está viendo, está escuchando este mensaje y no es casado, pues yo le pido, mi hermano, mi amigo, primero, si no es casado, busque la bendición de Dios a través de la iglesia. Para eso está la iglesia, para eso están los pastores, para que nos orienten, para que nos guíen y para ser instrumentos de Dios. Los hombres debemos casarnos primero que todo con una mujer, porque el Señor dice, no han oído en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Lo primero es que el matrimonio que agrada a Dios es entre un hombre y una mujer. Ahí está clarito, entre un hombre y una mujer. Y luego, ¿qué le dice? Dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando aquí el Señor? Que después de Dios, la segunda decisión más importante en su vida, mi amigo, mi amiga, si no se ha casado, es después de Dios, es su esposo y su esposa. Si usted es casado y casada, la importancia después de Dios, la prioridad es su esposa y su esposo, es decir, su familia. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. O sea, usted ya le dijo adiós a todas las demás mujeres y usted también ya le dijo adiós a todos los demás hombres que hay en la tierra. Es decir, hay un principio de fidelidad. Y si estamos casados, hay un principio de fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque dice, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces usted tiene un compromiso a ser fiel, si eres casado y casada, a ser fiel a esos votos, a esa promesa que hicimos delante de Dios, que es para toda la vida. Pero ¿qué pasaba? Como pasa en estos días, que existe el divorcio. ¿Por qué? El Señor les dice en el versículo 8, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por los obstinados que son. Pero no fue así desde el principio. Y les dice, les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, es que el Señor, a Él no le gusta el divorcio. En ese tiempo Moisés tuvo que darles esa concesión a aquellos hombres que se querían divorciar por lo obstinado del corazón. Pero digamos, esa es las excepciones. Pero esperamos que un corazón de verdad de un hombre y de una mujer que cree en Dios es obedecerlo. Nosotros nos hemos casado para glorificar a Dios, para obedecerlo. No nos hemos casado para satisfacer unas necesidades emocionales, ni unas necesidades del cuerpo, ni unas necesidades de su pensamiento, de suplir, de que quién te va a hacer feliz. No, tú te casas porque delante de Dios tú ya has entendido que no es bueno que el hombre esté solo, pero tú te casas para glorificar a Dios a través del matrimonio. ¿Qué es eso? Que tú como hombre y que tú como mujer hicimos unos votos delante de Dios y que delante de Dios debemos de cumplirlos. ¿Y cómo lo cumplimos? A través de darle un buen trato a tu esposo, a través de darle un buen trato a tu esposa. Ahí estamos glorificando a Dios y que entendemos que después de Dios, mi segunda decisión en la vida más importante es con quién me voy a casar, porque es para toda la vida. No como se ha puesto de moda, como estaba en esos tiempos también, el divorcio por cualquier situación. No es que no nos entendemos, no es que no, hay que esforzarse, porque así como ustedes y yo, guardando las proporciones, determinamos, ejemplo, matricularnos hoy en día a una universidad, a un colegio, y que empezamos a aprender
y que tenemos que ser disciplinados y que tenemos que ir hasta el final para recibir un título, para graduarnos, lo digo, guardando las proporciones, pensemos en el matrimonio. Es en algo que nos casamos muchos sin estar preparados. Y ahora en Cristo, Dios hace las cosas nuevas. Si ustedes y yo buscamos de verdad de Dios, pues Dios nos va a mostrar una salida y siempre una solución a cualquier conflicto que se nos presente. Y hemos trabajado que debemos de perdonarnos, cuanto no más a un ser querido llamado esposo y esposa, pero cuanto más en no lastimarnos. Si somos verdaderos hijos de Dios, no vamos a tener el comportamiento de estos fariseos hipócritas que le preguntaron esto al Señor, pero era para ponerlo a prueba. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a seguir los deseos de su corazón, de su carnalidad, de lo terrenal, de que estoy casado con esta mujer, pero ahora como que ya me cae mejor la vecina, la de al frente, la del trabajo, la amiga, ¿y cómo hago para divorciarme? Entonces empezaban a qué? A ser sinvergüenzas. Y para que no ser sinvergüenzas, porque eran religiosos, entonces ¿cómo nos ideamos y llevaron y sometieron a tal presión a Moisés de que, bueno, vamos a darles cartas de divorcio porque había un desorden? Ahora aquí el Señor dice que una de las causales para un divorcio es la inmoralidad sexual. En el versículo 8 dice, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces, claramente la inmoralidad sexual es que la infidelidad de que un hombre vaya y termine amando y acostándose con otra mujer y viceversa, porque hoy en día también las mujeres lamentablemente hacen eso también. Pero cuando digo lamentablemente es porque la mujer es muy apreciada por Dios y el Señor no quiere que ningún hombre la maltrate, pero que ellas tampoco se maltraten. Entonces, por favor, hijos de Dios e hijas de Dios, vamos a obedecer a Dios. Vamos a tener en alta estima nuestra situación, nuestra condición de casados. Y vamos a Hebreos 13. Yo quiero leer para ustedes Hebreos 13. Y vamos a leer desde los versículos 4. Dice, tengan todos, Hebreos 13, versículo 4. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometan inmoralidades sexuales. Entonces, como hijos de Dios, nosotros le vamos a dar mayor importancia al mandato de Dios. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Punto. Eso es lo que debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué otro mandato Dios nos da? Respétense y ámense, esposos. Eso está en Efesios. Entonces tenemos que trabajar. Ya les dije, ustedes entraron, se hicieron profesionales o estudiaron algún arte, estudiaron alguna técnica y tuvieron que ¿qué? Dedicarse, esforzarse, disciplinarse, aprender. En el matrimonio, todo lo tenemos que hacer para Dios, todo en nuestra vida. Y cuanto más el matrimonio, que debemos de tenerlo en qué? En una alta estima. Y es un alto compromiso que hemos hecho delante de Dios de amarnos, de respetarnos, de cuidarnos hasta que la muerte nos separe. Y en eso es en lo que nos debemos de enfocar como esposos. Si vives en unión libre, por favor, busca la bendición de Dios en el matrimonio, porque la bendición de Dios para su matrimonio va a traer mayor bendición y como hijos de Dios debemos de obedecer. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha regalado. Padre, yo te doy gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos diriges. Y yo te pido para que todo aquel que esté escuchando este mensaje y si se piensa casar, que lo piense bien, que entienda que es para toda la vida. El que está en unión libre, que entienda, Señor, que debe de buscar tu bendición para su matrimonio, para su familia. Y los que ya tenemos tu bendición, que apreciemos esa bendición, esta oportunidad que tú nos permites de mostrar que somos verdaderos hijos tuyos, obedientes a ti a través del matrimonio. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a amarnos
y a respetarnos cada día como esposos cristianos. En el nombre de Jesús, que vivamos como verdaderos hijos tuyos, que te amamos y tenemos en alta estima el matrimonio. Amamos a nuestras esposas, ellas a nosotros, y nos respetamos mutuamente, siendo fieles a ese compromiso que hicimos en amor a ti y en amor conyugal, es decir, que verdaderamente nos amemos como esposos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Bueno, iglesia y esposos, este es el gran reto desde hoy, ser un matrimonio fiel a Dios y que vive en santidad, para gloria de Dios. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.